Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa Contravía PM. Hoy quiero platicarles acerca de, varios temas. Vamos a tener un enlace con el licenciado Luis Fernández Molina, con quien vamos a estar hablando acerca de las inscripciones de los candidatos, qué es lo que está pidiendo la ley, acerca de la ley electoral y de partidos políticos, y también, acerca de las prohibiciones que hay en esta ley y también en la Constitución para poder optar a diferentes cargos. Así que de esto vamos a estar platicando con ustedes. Mientras tanto, quiero contarles que, ¿qué cree? Si usted va a andar circulando por aquí, por la zona 10, en el Obelisco, de ahí va a pasar por la Reforma y luego va a seguir rumbo a la Reforma y luego va a tomar hacia la séptima avenida de la zona 4 para llevarle luego a la zona 1, pues le digo que mejor evite esa ruta. ¿Por qué? Porque el sindicato del magisterio, el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación de Guatemala, así como la Asamblea Nacional de Magisterio, van a protestar. Así es. Y están mandando ya el aviso que a la gobernación de Guatemala, al gobernador departamental de Guatemala, que le están avisando que va a haber esta manifestación de parte de estos dos grupos sindicales, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, hay que ser políticamente correctos, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio, saldrán a partir de las 8 en una manifestación política desde el Obelisco. Así que se van a concentrar en el Obelisco y de ahí saldrán, como les estoy diciendo, van a ir todo el Obelisco, tomarán la Reforma, después tomarán séptima avenida de zona 4 y séptima avenida de la zona 1 para llegar al Parque Central. En este comunicado, obviamente no explican ni dicen de qué se trata esta protesta o esta manifestación pacífica. Ya no sabemos si va a ser a favor de algo o en contra de algo, porque recuérdese que hubo una ocasión en la cual marcharon a favor del presupuesto, luego marchaban en contra del presupuesto, luego a favor del gobierno, luego en contra del gobierno. Así que veremos de qué se trata ahora esta manifestación para mañana. Así que por favor salga, tome las precauciones del caso, en especial si va a circular por estas áreas. Así que esto es parte de lo que va a suceder mañana. Por otro lado, también ya tengo aquí notas y la información acerca que que ya presentaron un recurso, y esto es un dato que aquí tengo, el licenciado Molina Barreto presentó una denuncia ante la PDH para despedir que por el hecho de que le negaron la inscripción a Suri Ríos, así es. Y entonces, presentó una denuncia ante el PDH contra el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, porque, según en esta denuncia, se considera que se violó el derecho humano de elegir y ser electo. Así que se está presentando esta denuncia ante el PDH. Además, se va a seguir el proceso, por así decirlo, o el camino que debería seguir estas apelaciones. Recuerde que las decisiones son apelables hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad y en este caso presentarán un recurso de nulidad por la no inscripción. Se presentará esta acción ante el Pleno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estos recordemos que son los mismos magistrados que organizaron y conocieron toda la materia de las inscripciones y todo lo que tenía que ver con la parte electoral. Son los mismos magistrados que ahora están llevando a cabo estas elecciones, si son consistentes,
sería negarle o confirmar la decisión del director de Registro de Ciudadanos, y esto llegaría a la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte Suprema de Justicia pues diría, ahí sí, tire una moneda y quién sabe qué va a pasar. Porque anteriormente la Corte Suprema de Justicia pues dio un amparo definitivo a la negación de inscribirla, y por consiguiente pues pudo participar en las elecciones Suri Ríos. La Corte de Constitucionalidad conoció después, cuando ya no había materia, y entonces pues ya no se emitió ninguna resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad. Así que, según el licenciado Molina Barreto, quien es el vice o el candidato vicepresidencial de la fórmula con Suri Ríos, pues seguirían todo este camino, y si es necesario, o sea, primero lo presentarán ante el Tribunal Supremo Electoral, y si es necesario irán a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad. Así que se presentó una denuncia hoy contra del director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y hablando de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues hoy se presentó en el Pleno del Congreso, ¿quién creen? Pues el señor Rodas. El señor Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos, que es mejor conocido en algunos medios, con algunos ámbitos, como el señor Amparito Rodas, pues ya se presentó ante el Congreso para entregar para presentar su informe, y este fue el primer punto de agenda de la sesión de este día. Rodas ingresó solo al hemiciclo, no llevó asesores, y pues esperó a que le dieran la palabra. Algunos congresistas pues se dieron casi que la espalda para no saludarlo, y se hicieron los locos cuando él pasó por sus lugares. Y en la intervención pues el procurador señaló que según él, a mayor corrupción, menores derechos humanos, y así inició su intervención, lo cual pues él decía que provocaba retrocesos en el bienestar de la sociedad. Además, estuvo hablando acerca de los que para que ya no existan conflictos sociales, el señor Rodas es de la idea que se deben aprobar más leyes, como la ley de aguas y la del Código Municipal, que según él están pendientes desde hace más de 30 años. Y uno se pregunta si es con más leyes como se evitan los conflictos, o si realmente es con aplicar las leyes que ya existen, hacer las leyes más simples, hacer a que haya una certeza, y no que cada corte depende cómo va a hacer su resolución, y que la ley se aplique para unos, que para otros no, o para algunos lugares sí y otros no, porque se declaran independientes. Bueno, esto sería una de las preguntas que yo haría respecto a si es real, es correcto que para evitar conflictos sociales se deban aprobar más leyes. Habló también de que se debe velar por el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, y esto en especial sobre las consultas de los pueblos indígenas. El punto aquí es que si realmente se debiera cumplir con este convenio, pues supongo que estaría pidiendo ya el reglamento que estuviera ya publicado, y que se siguiera tal cual como se habla de consultas de buena fe. También el procurador habló sobre la necesidad de atender la crisis del sistema penitenciario, la cual viene de décadas atrás, y que se necesita fortalecer al Ministerio Público. Esto me parece pues relevante en cuanto al sistema penitenciario, porque efectivamente lleva un gran atraso. Así que hoy se presentó el señor Rodas y presentó su informe por más de una hora. Habló acerca de asuntos de educación, habló acerca de los grupos vulnerables, habló acerca de la desnutrición crónica, que por cierto se está hablando de aprobar más un préstamo para el programa de Crecer Sano, y uno se pregunta, o en lo personal me pregunto, si es crecer sano, se refiere a los familiares y a los hijos de todos los burócratas, incluidos algunos diputados, con esta aprobación de este presupuesto, de este préstamo. Hubo obviamente preguntas, le hicieron algunos cuestionamientos, entre ellos el diputado Linares Beltranena, quien le preguntó que dónde estaban las denuncias, o dónde estaban las denuncias
por la invasión de tierras a agraviados no indígenas. Esto quiere decir aquellos que no son indígenas y que les han invadido sus terrenos, sus tierras, pues ¿por qué no habían denuncias? Y esto pues no lo había presentado y ¿por qué no lo puso en su presentación? Y entonces pues lo que Rodas dijo, miren, a mí no me están interpelando, solo vengo a presentar el informe y pues revíselo. Es esto algo así como al presidente de la República, yo solo vine, presento mi informe y me voy. Manuel Conde habló acerca del diputado del PAN, pues habló acerca de abordar la situación de los derechos humanos y hacer las preguntas al procurador para que fuera con un ánimo constructivo y no de pelea. Así que esta fue parte de la presentación. Obviamente hay puntos en los cuales no coinciden algunos diputados con el desarrollo, el desempeño del señor Jordán Rodas, entre ellos, por ejemplo, pues el tema de la acuciosidad y la diligencia con la que trata algunos temas como la salida de embajadores versus las violaciones a los derechos de propiedad de varias de las personas, como por ejemplo, hablamos de invasión de tierras, pero también hablemos de el robo de la energía. Estos son algunos de los temas que se trataron. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, gracias a quienes ya nos acompañan y están compartiendo nuestra transmisión, compartan nuestra transmisión. Estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por Twitter, estamos transmitiendo también por YouTube, así que hay varios canales, compártalo y cuando regresemos del corte vamos a seguir platicando ahora de los temas electorales. Ya van 12 binomios proclamados, o sea, 24 personas que han sido proclamadas por, obviamente, 12 partidos. 12 partidos ya han dicho quiénes son sus candidatos presidenciales y ahora, pues, faltan 15. Pues son 27 partidos que se esperaría que presentaran sus candidatos presidenciales. Cuando regresemos del corte vamos a hacer nuestro enlace telefónico y les voy a contar por qué, y esto lo escribí en un artículo, por qué considero que hay tantos candidatos presidenciales, porque esto es una de las preguntas que me han hecho, ¿por qué hay tantos candidatos presidenciales? Y esto lo escribí también en República GT, considero que es una de las razones por las que va a haber más de una veintena de candidatos. Vamos al corte y regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Ya hay 12 binomios presidenciales proclamados hasta el momento y todavía faltan. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Gracias, muchas gracias. Estamos, como les cuento, estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo también por Twitter. Muchísimas gracias. Resulta que ya hay 12 partidos que han proclamado a sus candidatos para ser presidente y vicepresidente del país. Ahora, estos ya han sido proclamados, obviamente hay que hacer todo el proceso para que se inscriban y ya sean pues candidatos inscritos y oficiales son, pero no han sido inscritos, o sea que ya sean inscritos y aparezcan en la boleta para que todos puedan y se pueda votar por alguno de ellos. Entonces, ¿quiénes son los que ya están inscritos ¿quiénes son los que ya están proclamados? Hay varios partidos que ya han hecho estas proclamaciones, faltan 15 como les estaba diciendo y solo les queda hasta el 17 de marzo. Por lo general las proclamaciones o cuando se nombra quiénes son los candidatos se hace los fines de semana. Así que ¿cuántos fines de semana quedan? Quedan 4 de febrero, considerando quedarían 4 de febrero, más el 1 en marzo y de ahí pues ya vienen las elecciones, o sea se cierra porque esto se cierra el 17 de marzo y tendrían que hacer pues elecciones, asambleas municipales, asambleas departamentales y la Asamblea Nacional en donde se eligen a los candidatos a presidente y vicepresidente.
Hay 27 partidos, de los cuales 12 ya postularon o ya tienen sus candidatos, 15 todavía no. Hay algunos que están hablando de coaliciones, en este caso el Partido de Avanzada Nacional, el PAN, y también Podemos, que podrían ir en una coalición. Están hablando en este punto, quien tiene o quienes están hablando de esto, pues ya tienen un candidato, que en este caso es el PAN, con Roberto Azú, y están viendo si podrían trabajar con Podemos para hacer una coalición, aunque por el momento no es oficial. Quien se quedó sin candidato fue el Partido Bienestar Nacional, que tenía previsto llevar a su asamblea este domingo, pero tuvo que dar marcha atrás porque pues les renunció. El que era candidato le renunció y se quedaron sin candidato, y ahora tendrán que buscar un candidato, y él es Luis Fernando Montenegro, quien les dijo: señores, pues yo ya no voy porque las condiciones actuales no son las adecuadas y es muy poco tiempo, 3 meses, es muy difícil para posicionar una imagen nueva. ¿Usted qué piensa de eso? Esto me parece muy interesante, este tema, porque si es una imagen nueva, realmente tienes de marzo, 18 de marzo a antes del 16 de junio, estamos hablando del 14 de junio, para poder posicionar tu imagen en todo el país. Si a eso le sumamos que no puedes contratar medios de comunicación o cualquier tipo de propaganda, publicidad, si no es a través del Tribunal Supremo Electoral, pues esto lo complica aún más. Y entonces la pregunta es: ¿estará hecha esta ley o estará hecha esta reformas, porque estas son las reformas a la ley electoral que se aprobaron en el 2016 con la dirección y cuando era presidente del Congreso, Taracena? ¿Estarán estas reformas hechas para cierto tipo de candidatos? Candidatos que ya son conocidos, candidatos que ya han participado varias veces, candidatos que ya tienen cierto reconocimiento dentro de la población. ¿Usted qué piensa? Mándenos sus mensajes, mándenos sus comentarios al 4585-4280, también lo puede hacer a través de nuestra transmisión en Facebook, o al 4585-4280. ¿Usted cree que estas reformas, este tiempo que dan de marzo a junio, está hecho para candidatos que ya son conocidos? Y de esta forma es más complicado competir. Por otro lado, pues ojo que tenemos que entre más candidatos haya inscritos, pues aquí literalmente el pastel hay que repartirlo, porque recuerde que hay una parte de nuestro dinero que se utiliza para las campañas electorales, y es lo que se aprueba de ingresos en el presupuesto, lo que se destina. Un porcentaje de esto se destina a financiar las campañas electorales. Entonces, le cuento cuál es mi teoría de por qué va a haber tantos candidatos, o cuál es una de las razones por las cuales va a haber tantos candidatos en la ley para estas elecciones. Una es que existe un artículo en la ley, está el artículo de la ley electoral y de partidos políticos, en el cual lo que hace es hablar acerca de la repartición igualitaria, esta repartición igualitaria para todos los partidos, y en la cual habla acerca que esta repartición la tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, y la debe hacer estableciendo las proporciones de igualdad, porque esto les encanta, la parte está de igualdad, pero de igualdad material para los candidatos, para los partidos que se inscriban. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Esto pues dirías, bueno, se reparte para todos, pero la parte interesante es que el 50% de esa cantidad que le toca a cada partido se dedica al candidato presidencial. Esto quiere decir que ese dinero que se le da al partido solo puede ocuparse para el candidato presidencial. Luego está el otro 25% que se dedica a los diputados, tanto nacionales como del listado nacional, como distritales. Y el restante 25% se le da a las corporaciones municipales. Bueno, pues hasta aquí dices, bueno, 50 para uno, 25 para el otro y 25 para otro. Ahora, el tema aquí es que este mismo inciso de este artículo dice que si no hay candidato presidencial, primero que los
diputados y los de la corporación municipal le pueden donar su espacio, su parte al candidato presidencial, que eso es válido. Pero que si no hay candidato presidencial, ese 50% de la pauta, pues se pierde. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no se utilizaría. Esto quiere decir, sale del partido, ya no sonaría, y entonces es aquí donde pues surge la pregunta que me hice y que me imagino ustedes se harían, es bueno, si voy a tener 100, vamos a poner 100 de publicidad, de este 100 de publicidad, 50 se la tengo que dedicar al presidente, 25 a los diputados y 25 a la corporación municipal, y me quedo sin candidato presidencial, entonces solo me quedo con la mitad de esos 100, me quedo con 50, pues mando o pongo a cualquiera, no me importa quién sea, si vas pasando por la calle y te interesa, se solicitan candidatos presidenciales, casi que. Y entonces, no me importa si tienes o no posibilidades, sino aquí el punto es que suene el partido. Porque algún despistado va a decir, yo me acuerdo de la casita, yo me acuerdo de la cancioncita, yo me acuerdo del circulito, me acuerdo de lo que sea. Y entonces voy a votar por ellos. Y esto pues serviría para, primero, no perder esa publicidad y además, pues, colar ahí alguno de los diputados o de corporación municipal. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Suena descabellado? ¿Suena que podría pasar? Yo creería que sí podría pasar. Nos dice Marcela, quieren que la segunda vuelta se juegue entre Sandra y Telma. De eso se trató, de prepararles el terreno. Pues pareciera, a mí, pareciera en esto, a mí lo que la pregunta que me hago es el hecho de el que el Tribunal Supremo Electoral tenga que repartir la campaña, que sea ese tiempo para reconocer a los candidatos, pues tampoco permite unas campañas que sean más eficientes. Hay algunos países donde se han hecho campañas sin mucho dinero, con pocos recursos, en especial las de diputados locales, en las cuales pues con pocos recursos han logrado salir adelante. Entonces aquí mi punto es que a final de cuentas hay que tener un candidato presidencial para poder tener esa parte del pastel de la publicidad. Entonces, como les iba diciendo, ya hay 12 de estos estarán ya están proclamados, les voy a decir, no, el orden es irrelevante, no quiere decir que este va en primer lugar, o porque por cierto no se puede ni siquiera hablar de encuestas, y si usted no lo sabía, pues aquí le cuento que no vamos a saber, vamos a tener un silencio de encuestas, o sea, no va a haber encuestas 15 días antes de las elecciones, o sea que estamos diciendo que el día 1 sería tal vez el último día que se podrían presentar encuestas, porque los siguientes 15 días no se puede presentar ninguna encuesta. ¿Cuál fue el argumento? Pues bueno, los diputados, al menos los que aprobaron estas reformas en su omnisciencia, dijeron, como los pobres electores se van a atiborrar de información, los pueden manipular y no saben lo que es bueno para ellos, es importante que no tengan ninguna información 15 días antes de las elecciones para que entonces puedan votar tranquilamente. Así que no se va a saber, y obviamente ahora no se sabe y menos se va a saber si cuáles son las encuestas, al menos no públicas. Obviamente supongo que habrán encuestas privadas. ¿Y quiénes están ya proclamados? Están proclamados de Creo, Héctor Estrada y Yara Argueta, de FSN Nación, Estuardo Galdames y Betty Marroquín, que por cierto creo que fueron proclamados este fin de semana. Y también están proclamados Fuerza, Mauricio Radford y Abundio Maldonado, Convergencia, Benito Morán y Claudia Valiente, de la UCN, Mario Estrada y Javier Castillo, de Todos, Guillermo Cabrera y Ricardo Sagastume, por la UNE, Sandra Torres y Carlos Morales, por Valor, Suri Ríos y Roberto Molina Barreto, quienes ahora pues les fue denegada su inscripción y están en todo este proceso legal para apelar esta decisión. Por el partido Vamos, Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo. Por el partido Viva, Carlos Eggenberger y Antonio Rodríguez.
y por WINAP, Manuel Villacorta y Liliana Hernández. Me faltaba Unionistas, Pablo Duarte y Roberto Villeda. Estos son quienes ya han sido proclamados. Quienes faltan de ser proclamados, pues está para ser proclamados en febrero. Se está esperando que Encuentro por Guatemala, el PAN y Podemos, que estábamos hablando de esa alianza, Victoria, el Partido Humanista y el Partido Liberal de Guatemala, para la sería el segundo domingo de febrero, sea proclamado, para el 5 de febrero, para febrero, voy a recapitular, para febrero sean proclamados estos 5 binomios de estos partidos. Así que en marzo, ¿quiénes faltan para marzo? Le cuento cuando regresemos del corte. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ahora ya puedes darle play y darle 5 estrellas a nuestros podcasts. Solo entra a tu programa favorito, si tienes iTunes o tu programa de podcast favorito, busca Libercast con ese al final, Libercast. También lo puedes buscar en Spotify, das Libercast, ahí están nuestros canales, nuestros episodios, está Libertópolis, Más Negocios, Llave Maestra y Liberletras, ahí los encuentras. Suscríbete a nuestras 4 emisiones y escúchalos, vas a aprender muchísimo y también dale 5 estrellas. Así que ya puedes escucharnos en cualquier momento a través de nuestros podcasts de Libertópolis en Libercasts. Candidatos para los partidos que se inscriban. En lo personal pienso que el Tribunal Supremo Electoral está limitando la participación y que la gente pueda manifestar cuáles son sus preferencias. Imagínese usted cuántos municipios hay en Guatemala y compárelos contra el número de rótulos que el tribunal ha autorizado por partido político. Quiere decir de que prácticamente las cabeceras podrían estar representadas con algún rotulito de un presidente o un vicepresidente y si tienen suerte de algún grupo de diputados, pero hay un chorrero de municipios que al Tribunal Supremo Electoral no le interesa. De lo contrario, les darían esa entrada que se necesita para que ellos conozcan también. Creo que el tribunal está fuera de orden y es uno de los principales participantes, o digamos, no participantes, pero uno de los principales elementos que están impidiendo que realmente se haga una elección correcta. Libertópolis.com. Ideas con valor. Muchas gracias por sus mensajes. Recuerden, nos pueden mandar mensajes al 4585-4280. Nos dice Juan Pablo, nos manda saludos desde Nevaj. Saludos, Juan Pablo. También Luis Fer Sandoval nos dice que viva Suri Ríos y nos dice necesitamos carácter y autoridad. Giancarlo, hay que privatizar las cárceles. Una mega cárcel con la población mixta, alta seguridad y población general con dinero, baila el perro, según esto. Y hablando del tema del sistema penitenciario, también nos habla acerca de los impresentables, politiqueros buenos para nada, menos Uri, dice Giancarlo, respecto a los que faltan por inscribirse o que ya han sido proclamados y los que aún faltan por proclamar. Saludos también a José Calderón. Buenas tardes, José, bienvenido. Y Gustavo Barrios. Por favor, compartan nuestra transmisión. Ya está con nosotros en la línea el licenciado Luis Fernández Molina. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Bien, María Dolores, buena tarde y una feliz tarde también para la amplia e inteligente audiencia, los oyentes de Libertópolis. Uno de los temas que hemos estado hablando es acerca de la cantidad de candidatos presidenciales que va a haber por las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero también hablábamos acerca de, en este caso, usted ha tenido experiencia como magistrado, el papel que tiene el Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones con estas reglas del juego. Me pregunto si no lo pusieron
en una situación muy complicada y casi que, no digo imposible, pero muy difícil de hacer cumplir estas normas y estos reglamentos. Realmente sí lo pusieron bien difícil. A lo largo de la historia de Guatemala y más que todo, más concretamente la historia constitucional, en este contexto digo de 1986 para acá, todas las campañas electorales se han ganado en base a publicidad, cancioncitas, a premios, motivaciones, a publicidad en los medios escritos. O sea, ha sido una campaña muy impuesta, en ese poco inteligente, de mucho dinero y de mucha publicidad. Había que cambiar eso, y se cambió realmente 2010, 2011, y a tal punto no se percataron los actores del cambio que en el 2015 se dieron muchos hechos de financiamiento electoral irregular. No quiero usar términos legales, voy a hablar en general de financiamiento irregular. Y nadie se dio cuenta. Realmente muchos de los que incurrieron en esa figura que ya existía desde el 2011, no se percataron que posiblemente los podían perseguir o que eventualmente estuviesen incurriendo en una figura delictiva. Porque si lo hubieran sabido, lo esconden, o usan testaferros o terceras personas, o qué sé yo. Realmente muchos, incluyendo empresarios, dieron dinero, al punto que los propios empresarios confesaron, sí, disculpen, ya no lo volvemos a hacer, pues. Pero mi punto concreto es que nadie se percató del cambio. Y en el 2016 hubo más cambios. Junio del 2016, al punto que 2 años después los medios plantean inconstitucionalidad. Y todo el mundo, 2 años después, o sea, a mediados del 2018, todo el mundo sorprendidísimo de esos cambios que ya estaban vigentes 2 años atrás. Así es. Eso nos da una lectura de la pobre atención que le damos a la ley. O sea, estaba vigente 2 años y de repente, la puchica, esa ley que pasó, ¿por qué no la impugnaron en julio, agosto del 2016, no hasta junio del 2018? Sí. Pero efectivamente, como usted dice, hay muchos cambios. Efectivamente, y esto es muy interesante porque aquí desde los micrófonos de Libertópolis fuimos muy críticos de estas reformas, cuestionamos estas reformas, no solo yo, sino también mis compañeros. En lo personal escribí varios artículos hablando sobre por qué no era una buena reforma y por qué no cumplía con uno de los que yo considero una de las principales. Ni siquiera se intentó, o bueno, se intentó pero no se logró, pero muy poco, el hecho de poder votar uninominalmente, al menos por diputados distritales. Y esto, obviamente con todas estas prohibiciones, sin contar con la prohibición de que no podremos enterarnos a través de encuestas, al menos públicas, cuál es la situación 15 días antes de las elecciones. Afirmativo, ese es uno de los cambios. Pero usted bien lo dijo al principio, en el sentido que va a haber 20, 22, 25 binomios presidenciales. Así es. Y algo muy importante, ¿qué diferencia uno de otro? Tomando en cuenta que los partidos políticos en Guatemala no tienen ideología. Tenía aquel MLN, que era anticomunista y de derecha. Tenía aquel PGT, Partido Guatemalteco de los Trabajadores, que era comunista y que después pasó pues totalmente, lo desautorizaron. Pero el punto es que los demás no tienen. Entonces, ¿qué diferencia hace? Y antes, algunos partidos tenían mucho dinero y mucho espacio, y solo hablaban bobadas. Prometían 500,000, 700,000 empleos, prometían combatir la corrupción, prometían fomentar la inversión, solo generalidades. ¿Cuál es mi punto? Si antes, que tenían muchísimo tiempo, no decían nada concreto, ahora que tienen el tiempo muy limitado, ahí sí que en gotas, ¿qué van a decir? Y no es por lo que ellos digan, es por la población que va a votar y por quien voto. Ahí yo creo que van a dar un cartón de bingo y frijolitos y bingo, porque yo no sé realmente. Y los candidatos en la papeleta van a sacar su mejor sonrisa. Las mujeres van a poner su mejor peinado, ponerse guapas, y los hombres guapetones. ¿Por qué? Porque no hay otro mecanismo que el votante, que el ciudadano, escoja uno u otro. Lamentable.
Lamentable. Y tengo dos preguntas. Una es un comentario con respecto a que fue muy interesante que las elecciones anteriores, porque al final el dinero dejó de ser relevante, vamos a hablar de este tema en cuanto a que en el 2015 el candidato que más dinero gastó no llegó ni siquiera a segunda vuelta. Y el candidato que, pues, comparado con quien llegó a segunda vuelta, pues fue quien ganó. Y esto nos da también a entender que no solo con dinero se puede ganar una elección en estas circunstancias. La pregunta que tengo con respecto a, y esto me gustaría que usted, que conoce mejor el tema de la Constitución, es respecto a el hijo o el hermano de quien ahora es presidente y vicepresidente, ¿pueden optar a una candidatura para una elección de puesto, por ejemplo, de diputados, como pretenden hacerlo Sammy Morales y el hijo de Jafet Cabrera? Mire, usted tocó el tema del artículo 186 y 187 de la Constitución, que valga decir, en beneficio de los magistrados, Asociación de Dignatarios de la Nación, que nos dejaron una Constitución bien intencionada, pero muy mal redactada. O sea, ese artículo 186 me parece, opinión mía, que en forma injusta le estaba dando la inscripción a una candidata, porque la redacción es muy pobre y se hizo en el momento, hay que ubicarse en 1986, que había que castigar a un general que dio un golpe de Estado, participó o gobernó en base a él, y que tenía muchas posibilidades de ganarse. Entonces había que limitarlo. También había que defenderse, había que castigarlo a él. Pero la redacción, repito, es muy pobre. No quiero entrar en detalles por razón de tiempo, pero si los oyentes ven en internet el artículo 186, literal A, y el C, realmente, ¿a qué se refiere el C cuando dice que no pueden los parientes? Realmente la prohibición, y contesto su pregunta, se refiere para optar a la presidencia y vicepresidencia. O sea, yo no le vería en la Constitución ninguna limitación para que el hermano o el hijo puedan ser inscritos como candidatos. O sea, por un momento guardemos la Constitución y entremos a la ley electoral y de partidos políticos, que básicamente la ley electoral dice en el 214 los requisitos para ser inscrito. Ley, hablo de ley y hablo de una ley de nivel constitucional. Y en esa ley sí habla de lo que se llama finiquito de la Contraloría de Cuentas, pero no dice más. Quien le agregó más fue el reglamento. Y hace un momento platicábamos de que en el 2016 se emitieron las leyes, cobraron vigencia y se quedaron ahí. Ok, medios como Libertópolis advirtieron y todo, pero nadie hizo nada. O sea, ninguna inconstitucionalidad general de la ley porque la tenía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reglamento también tiene inconstitucionalidades. Si la ley no exige constancia de antecedentes penales y de policíacos, la ley no lo exige. ¿Por qué el reglamento me lo está pidiendo? Y, en todo caso, aceptaría los antecedentes penales de alguien que haya sido formal y definitivamente condenado, que también tiene sus bemoles, porque ¿dónde está el doble castigo? Ya fue castigado con prisión o con otro tipo de multa o otra sanción. ¿Para qué me lo vuelve a castigar que no pueda participar? Pero ese no es lo más importante. Es el siguiente: carencia de antecedentes policíacos. En opinión mía, eso es abiertamente inconstitucional, porque ya están prejuzgando. O sea, alguien que tenga una orden de captura emitida por un juez en un proceso que está ventilándose, repito, que está ventilándose, ¿por qué le niegan derechos? Y si sale y resulta la sentencia inocente o se desestima, ¿por qué me lo están condenando? ¿Y por qué un reglamento viene a adicionar esto que no está en la ley? Ahora, tengo una duda al respecto. Vamos a suponer que inscribieran a un candidato, y no pongámosle nombre para buscar esa imparcialidad, a un candidato a diputado
que está enfrentando un proceso en el sistema judicial. Cuando tengo entendido, y quiero que ahí me corrija si estoy equivocada, cuando un candidato se inscribe, tiene ya el privilegio de antejuicio. ¿Qué pasaría entonces con este juicio? ¿Quedaría en suspenso? Mire, es una buena pregunta. En opinión mía, no quedaría en suspenso, por cuanto son hechos acaecidos posteriormente al inicio del juicio. O sea, no es un hecho que, habiendo sido yo inscrito y con el objeto de perjudicarme o condicionarme de alguna forma, me plantean algún tipo de denuncia o algo, es a posteriori. Aquí es un hecho que es anterior a eso. Creo que es así, y en última instancia, lo malo de nuestro sistema jurídico tan piramidal, que todo, repito, todo desemboca y termina en la mesa de la Corte de Constitucionalidad, porque todo es materia de reclamos de derechos constitucionales. Pero contesto su pregunta, no, el proceso va en camino y debería seguir. Si son inscritos y hay hechos posteriores, ahí sí lo ampara el blindaje del antejuicio que tienen todos los miles de candidatos que son inscritos, obviamente hasta el momento de que termine el conteo de la elección. Claro, una vez se determine quién, en el caso de quienes quedan ya electos y quienes pasan en segunda vuelta, en caso de ser necesario. Entonces, por lo que voy entendiendo, el hecho de si alguien ya lleva un proceso judicial, es inscrito, vamos a suponer que es inscrito, el proceso judicial continúa porque se le está juzgando por algo previo a su inscripción. Sí, así es. Versus si fuera después de su inscripción, que se le pusiera una demanda o alguna denuncia en su contra. Afirmativo, correcto, así es. Perfecto. Y entonces, en cuanto a esto, una vez que se logra dilucidar esto, lo mismo sucede, por ejemplo, con el hijo de Jafet Cabrera, que hay una investigación, pero no hay una denuncia presentada en cuanto a una investigación respecto a haber recibido dinero ilícito. Miren, ni siquiera alcanza el hecho de tener denuncia. Lo que sí, de alguna forma, puede entorpecer la inscripción es una orden después de captura o de que se presente al tribunal y que eventualmente se le inicie un proceso. El hecho de una denuncia, a cualquiera le pueden plantear una denuncia. Denuncia de lo que usted quiera, hasta violencia intrafamiliar, de algún fraude, de alguna situación de amenaza, a cualquiera. Pero si aceptáramos que una denuncia detiene un proceso de inscripción de un candidato, realmente no habría ningún candidato, porque a todos les plantearían denuncia. Y sobre todo se estaría afectando el principio constitucional de la presunción de inocencia. No perdamos de vista ese principio, por favor, que todos son inocentes. Antes las constituciones decían, toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La constitución actual vigente claramente dice, toda persona es verbo ser, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, hay un tema, no recuerdo el artículo, pero en algún momento cuando se trató de inscribir el Portillo para candidato a diputado, fue rechazada su solicitud porque no recuerdo si la palabra era idóneo u honorable. ¿Qué hay de esto? Mire, aquí yo he tenido diferencias con varios juristas en el sentido siguiente. Lo que usted menciona está en la Constitución, pero en los artículos de trabajo, derecho al trabajo, en el sentido que todos los guatemaltecos tienen derecho al trabajo y que lo único que se pide es la idoneidad, trabajador, y más aún, trabajo del Estado. El artículo 113 de la Constitución dice que todos los guatemaltecos tienen derecho a optar y se atenderá a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Aclaro, ubíquense, ese artículo está
en el capítulo de trabajo y más específicamente en el capítulo de trabajadores del Estado. No estamos hablando de elecciones. Para eso vayamos al 223 de la Constitución y a la ley electoral y de partidos políticos. Esto se ha confundido muchísimo y en el caso deportivo la aplicaron, en opinión mía, mal, porque eso se refiere a los trabajadores del Estado, que deben ser honrados e idóneos. No es para cuestiones de elección, porque de cuestiones de elección ya decide el pueblo. En cuestiones de nombramiento de trabajadores del Estado, funcionarios, burócratas, eso deciden las autoridades y deben atenderse a estos criterios. Pues muchísimas gracias, licenciado, por haber tomado la llamada y gracias por ayudarnos a entender entender sobre lo que está sucediendo en estos procesos electorales, que con estos cambios en las reglas y la aplicación, pues estamos también aprendiendo nosotros. Muchísimas gracias. Pues le agradezco solo su adjetivo de que estén aprendiendo y que ayude a aprender, porque la verdad que ni yo mismo he entendido. Está de relajo de esta ley que tomaría mucho tiempo realmente entenderlo y todos estamos a la expectativa de ver cómo pasa. A ustedes muchas gracias, los felicito, que la mejor forma de ilustrar y compartir con la población es con estas ideas. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Platicábamos con el licenciado Luis Fernández Molina con respecto a la ley electoral y de partidos políticos, todas las dudas que hay alrededor de estas nuevas reglas, de cuáles son las prohibiciones, a quienes les aplica y a quienes no. Muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, muchas gracias, y termino este programa con lo que les había ofrecido. ¿Quiénes están pendientes qué partidos están pendientes para proclamar sus candidatos, sus binomios presidenciales? Para marzo ya les dije en febrero, hay 5 partidos, Encuentro por Guatemala, la coalición que se está cocinando, que todavía no está oficial, PAN Podemos, Victoria, Humanista y Partido Liberal de Guatemala. Para marzo se está considerando que posiblemente proclamarían a sus candidatos el Partido Prosperidad Ciudadana, el Partido Avanza, el Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, por si les suena conocido, este es el partido de Codeca, el Partido Movimiento Libre y el Partido Semilla. Quedaría pendiente el Partido Bienestar Nacional, que es el que les contaba que había salido el licenciado Luis Fernando Montenegro, y el Partido Productividad y Trabajo, que había mencionado a el exministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, como uno de los candidatos. Y así las cosas. Imagínense cómo va a estar esa papeleta si ya van 12 y faltan 15 que posiblemente también entren a la competencia. Pues fue un gusto estar con todos ustedes, muchísimas gracias por sus mensajes, muchas gracias, saludos también a Misco, a Julio Pérez, muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, también a Marcela, que nos está hablando acerca de otra de las opciones que tienen que tiene el votante, claro que sí, el votar nulo en este caso. A Avi Gutiérrez, muchísimas gracias por sus mensajes, pero si es así, votemos nulo. Ya es tiempo de que el pueblo haga valer su voz. Así que, bueno, muchísimas gracias por sus mensajes. Muchas gracias por haber compartido nuestra transmisión. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de sintonía en cuanto, no de canal, ni no de la Plus 102.1 FM, sino de tema, porque vamos a hablar acerca de empresas y vamos a hablar acerca de los negocios, cómo sacar adelante nuestras empresas, cómo sacar adelante nuestros negocios, cómo hacer una sociedad y un país mejor con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en nuestros emprendimientos. Vamos al corte y cuando regresemos vamos a más negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.